Hola familia, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Sí, le damos gracias a Dios por cada familia y sabemos que Él es fiel, sí, y Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege de todo, Él es el que nos libra aún de la muerte. Amén. Queremos dar también la bienvenida a muchos que se conectan a esta hora para podernos ver, sí, en este tiempo donde vamos a escudriñar la Escritura. Queremos bendecir a esas familias, a esas vidas que nos ven fuera de Bogotá y aún fuera de Colombia. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias y esperamos, de todo corazón, esperamos que la palabra que hoy vamos a enseñar en esta hora pueda ser de mucha bendición para tu vida, pueda edificar tu vida. Amén. Gracias. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar y que Dios sea el que hable a nuestras vidas. Amén. Oramos, familia. Padre Santo, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo. Te pedimos, Padre Santo, por favor, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, Señor, y que tu palabra sea, Señor, esa lumbrera, esa luz que ilumina cada paso que damos en nuestro diario vivir. Disponemos ante ti nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Lo rendimos ante ti para que tu palabra hable a nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén, familia. Bueno, lo que hoy queremos transmitirles no es otra cosa que Dios a través de su palabra sea hablando a nuestras vidas. Amén. Hoy en día, debido pues a que acá en Colombia las iglesias están cerradas, de momento no nos podemos volver a reunir, ¿sí? Debido a toda esta emergencia que se está viviendo a nivel mundial. Sí, pero en Colombia de momento no es posible abrir las iglesias. De hecho, no tenemos fecha para volver a reunirnos. Pero le damos gracias a Dios porque entendemos por la palabra que la iglesia no son cuatro paredes, ¿sí? La iglesia no es un local. La iglesia son cada persona que busca a Dios, que busca conocer más a Dios, ¿no? Y entonces, si el Señor ha permitido que por toda esta emergencia que se vive, sean cerradas las iglesias, es también porque está hablando a la iglesia. Sí, la iglesia tenía que salir de esas cuatro paredes para poder testificar, ¿sí? A través de estos medios, a través de las redes sociales, sí, que sabemos que las redes sociales se ha prestado solamente para poder a lo mejor traer cosas que no nos edifican en nada. Es más, cosas que pueden distraer a la persona de una búsqueda de Dios. No, entonces este tiempo el Señor lo ha permitido para que las iglesias, ¿sí? puedan llegar a través de las redes sociales a muchas vidas, puedan trascender barreras de fronteras, ¿sí? Y hoy por hoy nos escuchan en muchas regiones fuera de Colombia, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Bueno, lo que hoy quiero compartirles es justamente de eso. Vemos que en las redes sociales, ¿sí? A raíz de que están cerradas las iglesias, podemos ver a muchos siervos de Dios, ¿sí? que han tomado las redes para poder transmitir la palabra de Dios. Pero no siempre todos, ¿sí? enseñan la verdad. Entonces, lo que hoy quiero que podamos escudriñar a la luz de la palabra es que podamos
podamos meditar en esto. No todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces, por eso es que en esta oportunidad lo que queremos compartirles es un trozo, es un pedazo de la Biblia, ¿sí? Básicamente una carta, ¿sí? Es el inicio de una carta que Pablo transmite a la iglesia de Galacia. ¿Para qué? Para llamarles a la reflexión, a que tengan cuidado, porque de hecho, tengan cuidado en que se transmite la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, ¿sí? Pero no vaya a ser que eso luego pues venga otro, ¿sí? Y pueda a lo mejor hacerte dudar de lo que ya se ha enseñado. Amén. Entonces, quiero decirles que el apóstol Pablo en su primer viaje, ¿sí? Su primer viaje fue hacia la región, hacia la provincia de Galacia en ese tiempo, ¿sí? Y en Galacia, en esa región, estaban Listra, Iconio, ¿sí? Derbe, Antioquía de Pisidia. Entonces Pablo viaja hacia estos lugares para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Para llevar el evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Amén. Entonces Pablo, con una fe ardiente, ¿sí? Viaja junto con Bernabé, viaja a esta zona, ¿sí? Y nos relata la Biblia, el libro de los Hechos, nos relata que ese viaje no fue, se podría decir, no fue fácil compartir la palabra. De hecho, no lo es. Compartir la palabra. Agradecemos a Dios donde en muchos países como en Colombia, sí, se puede predicar la palabra. Sí, hay una libertad de poder predicar la palabra. Pero en muchos otros lugares del mundo no es así. El evangelio es perseguido. El cristianismo es perseguido. De hecho, asesinan a los que profesan la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo viaja a esta zona conjuntamente con Bernabé y al principio no le es nada fácil, ¿sí? Pero la persistencia que tiene Pablo, ¿sí? Hace efecto y muchas personas reciben a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y también muchas casas son abiertas como iglesias y donde la gente va a congregarse y a aprender más de Jesucristo. Y esta tarea, ¿sí? Lo hizo en muchos lugares, en muchos pueblos de Galacia, ¿sí? Y entonces lo que Pablo hacía es establecerse en un lugar, enseñar la palabra de Dios y empezar a formar a futuros responsables que se hagan cargo de esta iglesia. Y eso es lo que me impacta de Pablo. Y al menos eso es lo que ha quedado grabado en mi corazón. Pablo hace una labor tremenda en su primer viaje. ¿Sí? Y luego Pablo, pasados 3 años, porque Pablo estuvo 3 años en esta región, Pablo regresa. Se podría decir regresa victorioso. Amén. Y va a dar, regresa en este caso a Siria, a la iglesia de Antioquía de Siria, a dar su informe. Regresa a la iglesia de donde partió a dar su informe. ¿Sí? Y claro, obviamente que la iglesia, la iglesia de donde partió, estuvieron gozosos por todo el informe que Pablo y Bernabé les daban. Muchas iglesias se habían establecido, mucha gente había aceptado a Jesucristo, había decidido abandonar el pecado y seguir a Cristo. De hecho, el fruto de este primer viaje es Timoteo. Sí, en este primer viaje es cuando Pablo conoce a Timoteo.
Y en el segundo viaje ya es cuando lo recoge para que pueda ser misionero juntamente con él. Amén. Es tremenda. Si tú vas estudiando lo que Pablo hizo, en verdad va a cautivar tu corazón. Esa fe apasionante, esa fe ardiente por Cristo, ese celo de compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces yo quedo fascinado y le pido a Dios que me dé ese corazón. Que mi iglesia sea sembrada de esa pasión por querer compartir la palabra de Dios. Porque para eso somos llamados. Para eso somos llamados. No estamos llamados para sentarnos en una silla, ¿sí? Y volvernos obesos espirituales. No es el propósito de Dios esto. El propósito de Dios es que tú conozcas a Dios, conozcas a Jesucristo. Y lo que Jesucristo haga por ti, o ya ha hecho por ti, puedas transmitirle a otras personas. Por eso nos congregamos en una iglesia, ¿sí? Para poder recibir a todas las personas que no conocen a Cristo. Y nuestra labor es enseñarles a que conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. ¿Por qué les relato este primer viaje? Porque vamos a ir al libro de Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver un pasaje porque, como les decía al principio, ¿sí? El apóstol Pablo nos llama a la reflexión. Nos llama a la reflexión porque quiere que tengamos cuidado acerca de lo que se enseña. ¿Sí? En muchas iglesias, ¿sí? Se predica la verdad. Y doy fe de ello. Se predica conforme a la verdad. Pero en algunas pocas iglesias, tristemente, ¿sí? Por falta a lo mejor de poderse preparar, de poderse capacitar más, el que es llamado, el que es responsable de esa iglesia, ¿sí? Se ha dejado envolver por ciertas corrientes que en vez de llevar a las personas a la cruz de Cristo, lo que ha hecho más bien es alejarlos de la cruz. No, eso es lo que Pablo quiere transmitirnos, quiere enseñarnos en esta mañana a que podamos tener cuidado. Porque hoy en día en las redes está saliendo cualquiera persona pues que ciertamente quiere enseñar de Dios. Pero como les digo, si esa persona, si su vida no está rendida a Dios, difícilmente va a poder enseñar la palabra de Dios. Y es ahí cuando estas personas son arrastradas por corrientes. Mucha gente, las personas fuera de la iglesia, ¿sí? Nos juzgan a nosotros. Juzga a la iglesia evangélica cristiana. Porque vieron en una iglesia o vieron en un pastor o en un siervo prácticas reprochables, se podría decir, que están fuera de la palabra de Dios. Pero sin embargo, estas personas a todas las iglesias nos meten en un saco, en una bolsa, y esas piensan que todos somos iguales. Yo les digo a la verdad, no todo el que se llama Juan es malo, no todo aquella mujer que se llama María es malo. Seguramente habrá Juanes, habrá Marías que son buenos, pero habrá unos pocos que son malos. Lo mismo ocurre con las iglesias. Con mucho respeto, no todos practican, o mejor dicho, no todos practicamos lo que esos pocos lo hacen. Obviamente que no estamos de acuerdo con ello.
No estamos de acuerdo, por ejemplo, con que un mal llamado pastor trasquile a sus ovejas, lucre, sea traficante de la fe. No estamos de acuerdo con que sea un negocio el poder dar la palabra de Dios. Claro que no estamos de acuerdo. Pero por eso es que el apóstol Pablo en esta ocasión, a través de estos textos que vamos a compartir, nos llama a que podamos ser cautos, a que podamos tener cuidado con todo lo que escuchamos, más hoy en día en estas redes sociales. Amén. El apóstol Pablo regresó a Siria, regresó a Antioquía, a la iglesia. Antioquía de Siria es donde estaba ubicado la iglesia, y da el informe, ¿sí? Pero no pasó mucho tiempo y de alguna manera llega la noticia a Pablo, llega la noticia de la iglesia de Galacia. Y al parecer el informe que llega de la iglesia de Galacia no es tan buena. No es tan buena, porque vamos a ver en este pasaje que Pablo escribe, en esta carta que Pablo escribe para las iglesias de Galacia, vamos a ver que no es tan amigable. Les pido por favor que podamos ir al libro de Gálatas, ¿sí? Al libro de Gálatas, el capítulo 1, del versículo 1 al 5, empieza relatando, Pablo empieza recordándoles a la iglesia que él no fue escogido, no fue llamado por ningún hombre para predicar la palabra de Dios. En estos versos, lo que él hace énfasis en que él fue escogido por el mismo Señor Jesucristo. Él fue escogido, él fue llamado por él. De hecho, quiero hacer un hincapié en esto. Es verdad que muchas personas comparten el evangelio. Pero aquella persona que es llamada por el Señor va a estar rendida siempre a Dios. Pero aquella persona que en sus propias fuerzas intenta servir a Dios, va a tener problemas al hacerla. Y uno de los problemas será, a lo mejor, será arrastrado por las corrientes que van apareciendo en diferentes tiempos. Por eso es importante el llamado. Una cosa es la preparación, pero otra muy distinta es el llamado a servir. Recuerdo a un pastor, cuando yo estuve capacitándome para poder servir al Señor, estudiando, y tenía muchas dudas acerca de poder servir a Dios. Porque uno tiene que pensarlo muy bien. Porque Dios no puede ser burlado, no es burlado. Recuerdo a un pastor a quien estimo mucho. Él me dijo esta broma: Pito, si tú aceptas el llamado, porque para eso te estás preparando, para ser llamado por Dios a servirle, a compartir su palabra, quiero que sepas que es un viaje sin retorno. No puedes cansarte de seguir a Dios, de servir a Dios. De hecho, me hizo esta broma que me asustó. Espero que lo entiendas. Me dijo él: Vito, aceptar el llamado de Dios
es como entrar a una mafia, me dijo. Yo me asusté y le dijo, ¿cómo así? Y le dije, de ahí sales muerto. Pensándolo bien, es así, es así. Bueno, aceptar el llamado a Dios no es temporal. No te puedes cansar. No te puedes cansar. Y Pablo lo que está defendiendo acá es su apostolado. Pablo le dice que a mí no me escogió ningún hombre. Yo no fui llamado, ni siquiera fui invitado por los apóstoles. Fue el mismo Jesús quien me llamó a que pueda hacerlo. Si ustedes revisan en el libro de los Hechos la conversión de Pablo, darán crédito a lo que les digo, porque es el mismo Señor Jesús quien lo escogió para que Él pueda llevar la palabra de Dios a los que no son judíos. Y así lo hizo. Lo que queremos que nos centremos en esta ocasión es en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. El versículo 7 dice, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Quiénes eran estas personas que esperaron que Pablo se fuera de esa región para que ellos puedan entrar a enseñar, dice, un evangelio diferente? Un evangelio diferente. Ahora, ¿qué quiere decir? Estas personas eran judíos que en cierta forma habían aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero no estaban del todo convencidos. Ellos pensaban que lo que Cristo hizo en la cruz no era suficiente, que tenían que hacer algo más. Y los judíos tenían costumbres, tenían tradiciones que estaban muy arraigadas. De hecho, estas tradiciones y estas costumbres incluso estaban sobre la palabra de Dios. Y esto es lo que les cegaba. Esto es lo que no les permitía entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estos judíos llegaron a esta región y les enseñaron que lo que Jesús hizo no era suficiente, que tenían que circuncidarse y que tenían que cumplir algunos ritos, o que tenían que cumplir algunas leyes que los judíos la practicaban. Y claro, esta iglesia hizo caso a estas malas enseñanzas. Por eso es que Pablo reacciona de esta manera. Por eso dice, estoy horrorizado. O dice Reina Valera, dice que estoy maravillado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Mira, quiero llamarte en esta mañana a que puedas meditar en esta palabra. Te repito, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que hoy en día están en las redes sociales es bueno.
no todo, ¿sí? Por eso te animo a que puedas tener conciencia de lo que estás escuchando. Porque está escrito, Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:24. Jesús les dijo, no dejen que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Por favor, te animo a que tengas cuidado con lo que oyes. Amén. Por eso es necesario, por eso es que desde la iglesia primitiva, se han formado iglesias. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es para que tú puedas conformar una familia con esa iglesia. Una familia donde se puedan cuidar los unos con los otros. Así lo hacemos en la nuestra. Por eso es necesario congregarse. Por eso hay un pastor. La labor del pastor es transmitir la palabra de Dios y estar pendiente del crecimiento espiritual de las personas. Por eso te animo, si nos oyes, si nos escuchas, si estás viendo este video de otra región de Bogotá, Colombia, te animo a que busques una iglesia. Y asegúrate de que en esa iglesia se predique la palabra de Dios. Y no vas a llegar a esa conclusión. No podrás llegar a la conclusión, o mejor dicho, no podrás realizarte como hijo de Dios, como el Señor nos anima a que podamos crecer, a que podamos dar frutos dignos, dice el Señor. Si no permanecemos o si no formamos parte de una familia, en este caso, una familia en la fe. Espero que el Señor esté hablando a tu vida, así como lo está haciendo a la mía. Seguimos. Estamos en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 8. Dice así: sigue hablando Pablo en esta carta. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, dice Pablo, lo que hayamos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Reina Valera lo traduce como sea anatema. Pablo está denunciando enfáticamente a estas personas que tuercen la palabra de Dios, que añaden algo más a la palabra de Dios. Existen personas, existen falsos maestros que tuercen la palabra, que quieren hacer decir lo que ellos creen que dice las Escrituras, pero en realidad no lo que Dios dice en su palabra. En ocasiones se ve que algunos, entre comillas, pastores, tuercen la palabra y se aprovechan
de la ingenuidad de muchas personas, aprovechándose de ellas. Llevan la palabra a mercados, traficando la fe de muchos. Claro que estamos nosotros en contra de eso, no estamos de acuerdo con esas prácticas. Pero lo cierto es que muchas personas ajenas a las iglesias, o mejor dicho, muchas personas, una de las excusas por las que no quieren ir a una iglesia cristiana es justamente porque los mal llamados pastores, estos falsos maestros, tuercen la palabra para sus propios beneficios. Y estas personas que no quieren ir a las iglesias levantan como excusa. Pero quiero decirte que no todas las iglesias están de acuerdo con estos hechos que son vergonzosos. Hay muchas iglesias. Te puedo decir que un 95% o un poco más a lo mejor de las iglesias se rinden a la palabra de Dios porque es la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios, su palabra para las iglesias. Muchas iglesias como la nuestra hacemos todo lo posible por siempre tratar de transmitir, de enseñar lo que la palabra nos dice. Sé que somos condenados por unos pocos, porque es verdad. Nos meten en un solo saco a todos. Déjame decirte en esta mañana que hay muchas iglesias que con mucho temor, muchos siervos, muchos pastores que con mucho temor enseñan la palabra fiel del Señor. Una de las cosas que llama la atención es que Pablo está sentenciando a estos falsos maestros, porque dice que cualquier persona que tuerza la palabra sea maldito. ¿Qué quiere decir esto? Que no quedará sin castigo. No quedará sin castigo. Incluso dice, si un ángel viene con un evangelio diferente, sea maldito. Está claro que los ángeles que vienen de Dios, obviamente que no van a venir con un evangelio diferente. No está hablando, cuando Pablo se refiere a este ángel, no se refiere a los ángeles que están al servicio de Dios. Se refiere a los ángeles caídos que están con el adversario, el diablo. Porque ellos son los que quieren, desde un principio, si regresamos a Génesis, tergiversa la palabra de Dios para engañar a Eva. No ha cambiado su práctica, su táctica. Él el día de hoy sigue manipulando la palabra de Dios en estas personas llamados falsos maestros, tergiversando la palabra para su propio beneficio. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas no puedan alcanzar a tener una relación personal con Jesucristo. Por eso se refiere Pablo y dice, aun si un ángel viene y tergiversa, cambia la palabra de Dios, aún él
sea maldito. Segunda de Corintios 11:14 nos dice: pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Muchas personas tratan de caricaturizar al diablo. Ellos creen que el diablo se presenta con cuernos, con un trinche, con una cola o vestido de rojo. No. Satanás se disfraza de ángel de luz. Y él lo que va a intentar siempre es impedir que tú puedas conocer a Dios. Quiero hacer un énfasis en esto. Satanás no persigue a los que están fuera de la iglesia. A ellos ya los tiene en el bolsillo. Satanás tiene en el bolsillo a estas personas que viven en pecado, que son esclavos del pecado. De hecho, Satanás incluso les ayuda, les da cosas. Pero llega el momento en que Satanás se las cobra, y se las cobra con interés. Con interés. Y en muchos casos, la muerte. Podemos ver que muchos artistas, cantantes, o mucha gente popular ha hecho pacto. Eso no es un secreto. En otras palabras, como dicen comúnmente, han vendido su alma al diablo. Y el diablo se los ha cobrado. Y bueno fuera que solamente esto afectara a la persona que hizo el pacto. Tristemente, eso también afecta a los hijos, a su descendencia. Por eso, cuidado. Cuidado con estas prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Termino diciendo, Deuteronomio 4:2 dice: no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios. Nosotros estamos llamados a compartir la palabra, a enseñar la palabra, pero tal como Dios lo ha dispuesto. Pastores y muchos siervos están, por no decir obligados, a transmitir la luz de la verdad. Y esa luz solamente puede venir de la palabra de Dios. Familia, espero que este tiempo de poder meditar en la palabra, este tiempo de poder escudriñar su escritura, nos haga tomar conciencia a la hora de escuchar cualquier cosa que vaya contraria a la palabra de Dios. Por eso te animo a que puedas buscar una iglesia. Si nos escuchas en otras regiones de Bogotá, Colombia, busca una iglesia, congrégate, pide un consejo a lo mejor a una persona que ya lleve mucho tiempo en el evangelio y que te pueda dar alguna referencia de alguna iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Un lugar donde no abusen de las personas que sí quieren aprender de Dios. Amén. Para concluir, déjame decirte
que Juan 5:31, hablando Jesús, les dice a la gente: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Amén. Si nosotros queremos seguir siendo discípulos de Jesús, debemos mantenernos firmes en lo que enseñan la palabra de Dios, sin tergiversarlo, sin sacar provecho de ella. Y que el Señor sea nuestro juez, porque así está escrito. Él nos llamará a cuentas. Él nos llamará a cuentas a todas las personas que han sido responsables o encargadas de poder transmitir la palabra. Tendremos que rendir cuentas. Familia, muchas gracias por tomarte este tiempo. Muchas gracias por dedicar este tiempo al Señor, y que Dios pueda hablar a través de este tiempo que hemos tenido delante de Dios, y puedas tener cuidado de lo que hemos aprendido el día de hoy. Que Dios te bendiga.